Bueno, buenas noches. Un gusto estar nuevamente por acá. En la semana pasada dijimos que íbamos a empezar con algún pequeño resumen de cómo va el portafolio de inversión. En ese momento el portafolio de inversión mío, básicamente en lo que es plataformas, se divide en esos que tenemos acá. Bueno, ya ese ASA ya no existe, vamos a eliminarlo. Que es Yielding Capital. Yielding Capital vamos a iniciar sesión para ver. Bueno, creo que no es necesario iniciar sesión. En la ¿Estás con el revista. toro? ¿Perdón? ¿Estás con el toro ese? Eh, ¿Cuál? Yelding. ¿Qué es lo que es el toro? Toro es un broker. Toro es un ¿Qué es lo broker. que es un broker? Es como una entidad donde podemos meter operaciones de compra y venta de monedas. Se hace, normalmente donde se hace trading. Ujú. Pero no es ninguna plataforma ni nada. Porque acá Pues está meta publicidad, pero no se entiende qué es lo que es el toro. sí, sí, es una plataforma, vamos, y sí, digamos, déjame ver cómo te lo pinto. Toro es un broker. Un broker es una entidad que está regulada, digamos, y que está conectada directamente a Forex. Existen diferentes tipos de broker, ¿verdad? Algunos que sí meten operaciones directamente dentro del mercado, otras que lo que hacen es pues tener las operaciones entre sí mismos y lo que te permiten es hacer trading en monedas fiat normalmente. En el caso de Toro también puedes hacer binarias, si no me equivoco, pero normalmente es para hacer Forex o, o binarias, es lo normal. Pero no, Bien. yo no utilizo a Toro como broker. Bueno, Yielding Capital. Yielding Capital la semana pasada, que es cerró el día de ayer. Yielding cierra todos los lunes. Lo que nos dice por acá a nosotros es que el Ethereum cerró en $1,910 y que eso significa un decremento con el precio del Ethereum de la semana anterior, un 10.8%. Y en cuanto al Bitcoin, que cerró en $31,700, significó un decremento del 6.7% con respecto al lunes de la semana tras anterior. En el caso del producto del Killer Whale, que es en el que algunos de los que estamos acá estamos invirtiendo, que es el que tiene mayor exposición, eso significa que tenemos una pérdida del 4.78% del colateral y un rendimiento del 0.84%. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros hemos puesto unos Ethereum que tenían un valor cuando nosotros ingresamos en la plataforma y con la bajada del Ethereum, pues su colateral en dólares, por así decirlo, pues vale menos, ¿verdad? No lo mismo, por ejemplo, si entramos en los $4,000 cuando costaba un Ethereum, a entrar ahorita que vale $1,900 un Ethereum. Hay un decremento por el valor nominal de la moneda y nos ha generado un 0.84% de rentabilidad. Y O sea que así, tenés rentabilidad, pero ha bajado el valor del mismo Ethereum. es correcto, pero esto, vamos a ver, si yo tuviese el Ethereum haciéndole holding, igual hubiese tenido, es más, hubiese tenido más pérdida, ¿verdad? Porque realmente el No Ethereum, hubieras tenido ganancia. no solamente para ganancias, sino que solamente de la semana pasada a esta semana, el Ethereum bajó un 10.8%. En este caso, en el caso de Yelding y la forma en que ellos dividen los capitales, pues ellos protegen el colateral un poco más y en lugar de tener una pérdida del 10.8% del colateral, pues tenemos una pérdida del 4.78%. Entonces Tengo sí una tenemos. preguntita, porque Uh-huh. no he estado en la otra clase. Tengo una preguntita. ¿Únicamente trabajan con Ethereum o con Bitcoin también? eh, lo que es Yelding tiene varios productos. La mayoría de productos están basados en Ethereum. Tiene un producto que trabaja con el Rapport Bitcoin, ¿verdad? Que ese es el Bitcoin de la red de Ethereum. Y es un Bitcoin que es uno a uno con el Bitcoin original, por así decirlo.
Pero ese Ah, producto tiene una menor rentabilidad, pero tiene menor exposición. Entonces, por ejemplo, en ese producto del Bitcoin no tenemos colateral. Entonces, solamente vamos a tener rendimientos o fracciones de más Bitcoin. mira. Ujú. Es bastante interesante esta plataforma. ¿Cómo protegen ellos o cómo logran ellos proteger esto colateral y dar algún rendimiento? Bueno, los Ethereum que yo tengo invertidos dentro de Yelding, ellos los han dividido según lo que se ve en ese gráfico de pastel. Esta parte gris está en Ethereum. Esta parte de acá es el Ripple Bitcoin, que lo tienen invertido. Esta gran pedazo de pastel de acá es un poco de stablecoin. Y esto de acá es el resto de productos de farming, los que son los de mayor volatilidad, de mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos tienen ahí invertidos. En el caso del otro producto de ellos, que es el Whale, tuvo un rendimiento, un colateral, una pérdida colateral del 2.10% y un rendimiento del 0.42%, y así es como ellos dividieron el producto. Tenemos el Rey está configurado para participar en los smart contracts y está solamente en stablecoin. Entonces, en el caso de el Rey, pues el rendimiento es de un 0.36%. En el caso de Hammer, que es el que está ligado a Bitcoin, ¿verdad? Tuvo una rentabilidad del 0.32%. Como José, usted que me preguntaba ahorita, este es el producto que ellos tienen para Bitcoin. Siempre hay una rentabilidad, pero la rentabilidad mejor. Lo más que yo he visto a este Hammer dando rentabilidad es casi el 1%, mientras que en el Killer Whale yo he visto rentabilidades en una semana inclusive casi el 15%. Entonces esa es la diferencia entre los productos. Obviamente, O sea que ¿ah? nada. Ajá, obviamente tiene mayor riesgo el Killer Whale porque está mucho más expuesto a pérdidas de colaterales. Y algo muy interesante que siempre nos da Yelding es que acá nos da alguna explicación de algunas de las plataformas en las que ellos invirtieron. En este caso nos están explicando sobre Solana y acá nos dice cómo funciona. Yo realmente no he tomado el tiempo para entender sobre este proyecto todavía, pero sí es algo interesante que todas las semanas en esta revista de Medium podemos ir verificando y siempre nos van a explicar algunos de los proyectos en los que ellos invierten, que si tenemos el tiempo para estudiarlo, pues también podríamos invertir de nuestra cuenta en ese proyecto. Y al final, siempre nos dan todos los contratos inteligentes en los que ellos realizaron las diferentes inversiones, con lo que nosotros, si tuviésemos el conocimiento, pues podríamos auditar cada una de las operaciones que ellos han realizado. Este es sobre Yelding. En cuanto a las demás plataformas, bueno, no hay mucha información, ¿verdad? En caso de ganancias deportivas, los que estamos en ganancias deportivas sabemos, tenemos una rentabilidad del 20% mensual. Han estado pasando por algunas situaciones, por la migración del software, ¿verdad? Entonces, eso nos ha tenido con algún nerviosismo, demás, ¿verdad? Entonces, algunas cosas que hemos recomendado al equipo es no reinvertir más, ¿verdad? Y hacer los retiros que se puedan, por lo menos mientras se estabiliza la aplicación y el software, ¿verdad? En el caso de Trust Investing pasó por algo similar también, ya ellos crearon su propio exchange, ya están bien, ellos dan una rentabilidad del 20% también, bueno, entre el 17 al 20%, y de momento han ido de maravilla. En el caso del iBot, en este momento lo tengo detenido porque pues tengo que hacer la compra de la licencia y estoy esperando algunos pagos para hacer la compra de la licencia y ponerlo a trabajar. Pero en esos 15 días que lo tuve funcionando el bot, me dio una rentabilidad en 15 días de más o menos un 6%, lo cual es bastante bueno. Considerando cómo ha estado el mercado, ¿verdad? Y algo que les he mencionado ya antes es que me agrada mucho el hecho que trabajen en el par de Bitcoin y Cardano y que no sea apalancado, es decir, no vamos a tener un problema que se nos quemen las cuentas. En el caso del bot de Texic, bueno, este es un bot que trabaja sobre Bitcoin y Ethereum y ahorita también lo tengo de momento detenido y lo que hace es arbitraje.
Mining City es una de las empresas, una de las primeras empresas en las que yo estuve invirtiendo. Es la creadora del Bitcoin Vault. Ahorita, hoy por hoy, no es una empresa que yo recomiende, pero sin embargo podemos ver acá cómo va el precio de la moneda. Muy fácil si lo saco de acá. Tal vez como para ir dándole un seguimiento a todos estos, a todo lo que tenemos en la cartera. Ahorita el precio del Bitcoin Bola anda en un 16.73%. Como sabemos, bueno, la mayoría de monedas han estado bajistas y esta no es una excepción. ¿Qué? ¿Ese es otro Bitcoin, no es el mismo? No, este es otro. Este se llama Bitcoin Vault y ellos lo que ofrecen es una tercera llave de seguridad. Lo que significaría es que, por ejemplo, si yo envío un Bitcoin o me hackean y se roban un Bitcoin de estos de Bitcoin Vault, yo tengo una tercera llave con la que yo podría hacer reversible la transacción. Es decir, podría yo llegar y decir, no, esa transacción yo no la hice y devuélvamela. Entonces, digamos que tiene una tercera llave de seguridad y es lo que ellos O sea, proponen como, significa que cuando uno pasa Bitcoin de un lado a otro, el otro Bitcoin no tiene seguridad ninguna. No, no, no. De hecho, si vos envías un Bitcoin y te equivocas, ese Bitcoin no es recuperable, porque ni siquiera sabes a quién se lo enviaste. ¿Verdad? Usted tiene una dirección de Bitcoin que son un poco de números y letras, y si usted se equivocó en una sola letra de esas, el Bitcoin se fue y se fue, no regresa. En este caso Ajá, y te puedo podríamos tener, equivocar en un Bitcoin. ajá, en este caso podríamos tener una tercera llave de seguridad con lo que yo podría reversar la transacción que he hecho. Ay, Y qué es, bueno esto es. sí, eso es algo interesante en la propuesta de ellos. Y en cuanto a QB Life, bueno, sabemos que hicieron un cambio de modelo de negocio. Actualmente el QT no está listado en ningún lado, pues vale menos de 20 centavos de dólar y no hay dónde venderlo en todo caso. En el caso de Lote. de los lotes de los programas Venture, ¿verdad? Pues eso sí hay manera de venderlo si es que llegamos al momento preciso para la venta, ¿verdad? Pero de momento ahí están. Cada ronda que Pero, pasa con cada uno de los lotes, pues aumenta su valor el lote, pero el momento de venderlo son muy pocos los lotes disponibles para venta. te hago una pregunta, ¿y el QDT alguna vez va a valer el dólar que nos arrancaron la cabeza cuando hicieron el cambio? No. Es muy difícil pronosticarlo, vamos. Lo que pasa con las criptomonedas, con los tokens y todo esto es que va a depender mucho de una comunidad que le vaya a dar La pues, importancia. pues importancia y uso a la moneda, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, del lado de Latinoamérica principalmente, nosotros le perdimos la fe totalmente a QB Live, ¿verdad? Entonces, por ende, su token también es algo que nosotros no vamos a recomendar, o al menos yo no voy a recomendarlo. Entonces es difícil saberlo. Va a depender mucho de qué logren hacer ellos. Por ejemplo, si en algún momento logran listarlo en Binance, que ya han dicho que tienen esa intención. Pero aún listándolos en Binance, eso no asegura el éxito. Lo que va a asegurar el éxito es que tenga una oferta y una demanda y pues ver también si cumplen su propósito, ¿verdad? Si es cierto que ellos logran hacer los 100,000 transacciones por segundo a un costo muy bajo, pues sería posible. Sin embargo, eso es especulación. Cualquier token que se esté lanzando al mercado, por ejemplo, el de GB es una mera especulación. Podría ser que llegue a valer, podría ser que no. Eso no hay manera de identificarlo hasta Yo que el opino, tiempo yo así lo opino que diga. mientras ganancia funcione, todo joya, pero si ganancia llegara a tener un tastabileo que de repente deje de pagar un par de meses, no vale nada el token de ganancia. Eh, Vamos a ver, el token de ganancia es muy particular porque está en una venta privada actualmente, ¿verdad? Entonces, en una venta privada, básicamente, ellos le ponen el precio que quieren, ¿verdad? De hecho, actualmente lo están vendiendo en $32.
¿Qué sustento hay para venderlo en $32? Pienso yo, desde mi opinión, ninguno. Es decir, eso es porque a alguien se le ocurrió que iba a venderlo en $32 y que va a depender de que eso efectivamente cueste $32, que una comunidad acepte ese token a $32. Si es muy poca gente la que lo va a aceptar y lo que lo va a comprar, porque consideran, por ejemplo, en mi caso, yo en $32 no compraría el token en ningún momento. Y si este pensamiento lo tiene la mayoría de la gente en GD, les aseguro que el token va a bajar de precio. ¿Por qué? Porque no hay gente que lo adquiera a ese precio. Pero si por el contrario, decimos, si hubiéramos estado, por ejemplo, en un momento donde todo el mundo está tranquilo con GD y felices y los pagos son todos a tiempo y el software hace 2 meses se arregló, etcétera, posiblemente mucha gente por confianza en GD estuviese pagando los $32. Eh, Actualmente no hay manera de saberlo si realmente va a Tengo una seguir pregunta, hacia ese precio de subir. Ujú. tengo una pregunta, ya que estas empresas utilizan eso como autofinanciamiento, tengo una pregunta, ¿hay un límite de token para emitir? No. Cada proyecto lo emite. En el caso del de GD son 18 millones de tokens, pero cada proyecto lo limita. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos por acá. Ah, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque digo, de última hubieran hecho un token con más, en vez de 18 millones, que fueran, no sé, 40 millones, no sé, pero que lo hubieran encajado a un precio bajo, ponele 1 euro. Entonces la gente compraría más porque diría, ah, compro unos pocos por tener unos pocos, de último un precio más accesible, que no fuera significativo para la gente, entonces solo la gente compraría, pero al ponerle un precio tan alto, ya de cuajo, más los problemas que tiene la empresa, esto que lo otro, ya no los compras, o sea, a mi modo de pensar, yo por ejemplo no lo haría, es como vos decís, yo no lo haría tampoco, no me metería en algo que ya estás dudando porque está a un precio alto de principio ya. Está bien, es como que le han querido dar un precio alto de principio como para decir, no, pará, de acá en adelante, esto va a aumentar porque ganancia deportiva es grosso, pero como ganancia está teniendo problemas, peor todavía. Es que, vamos a ver, el token es un producto externo a GD. El token es, de hecho, los emisores del token se llaman Freedom y GD lo que está haciendo es simple y sencillamente adoptándolo para distribuirlo. No es que GD lo haya inventado y que el token sea GD. En el mundo de las criptomonedas, entre más monedas vos emitas, menos vale el token y menos va a llegar a valer. No es lo mismo, por ejemplo, el Bitcoin, porque el Bitcoin vale tanto y se habla tanto de él. Bueno, y porque precisamente su máximo supply, es decir, el máximo cantidad de monedas que va a tener son 21 millones de monedas. No es lo mismo, por ejemplo, con el Tether. El Tether tenemos aquí una cantidad demasiado amplia. Claro que la función del Tether es diferente, es que es una moneda estable 1 a 1, entonces para crear más Tether ocupo meter más dólares a alguna cuenta eh, que es la que la administra. Pero vamos, entre más monedas tenga yo acá, es posible que el precio vaya a ser menor, que es algo parecido, por ejemplo, lo que le pasa al Tron. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Y el Tron es una moneda que ya tiene muchísimo tiempo en el mercado, que tiene un uso increíble, pero nunca pasa de precios. No he visto y no recuerdo que haya estado en más de $1. Es más, si lo vemos acá en la gráfica, sí, es como menos de 0.25 centavos. Y el Tron tiene una cantidad de supply muy elevado. ¿Ves? Entonces, va a depender mucho de qué busquen y la estrategia. Dani, así, sí vi el video que subió Tico Crypto, me pareció bastante interesante. Eh, a mí de por sí, sinceramente, yo no lo he visto y soy como muy detractor de los tokens que sacan este tipo de empresas. No sé, me parece que muy pocos van a tener alguna validez porque realmente lo que terminan proponiendo es algo que ya alguna moneda hace. Entonces, no sé, me parece como absurdo, por ejemplo, eh, sacar un token cuando ya exista alguna moneda que hace lo mismo que mi token, nada más que se llama diferente. Entonces, a mí me pareció bastante interesante. Cuando yo hice el análisis
del contrato inteligente, igual me pareció que no me es atractivo lo que vi dentro del contrato, el que no tengamos un white paper, el que no tenemos idea de cómo va a ser la repartición, que no está todo bien escrito, es algo que a mí no me generó mucha confianza. Y lo que CryptoTico pues estuvo ahí haciendo, pues me pareció bastante interesante. De igual manera, lo correcto sería hacer uno de investigación también por uno mismo, pero sí, sí es bastante interesante. Yo en lo particular no tengo pensado comprar el token de GD. Y el más reciente de las inversiones en las que estoy trabajando se llama Copy Trading, y posiblemente vamos a sacar algún otro día en esta semana pues para explicarlo un poquito mejor, pero sí les puedo adelantar que más estaba un rendimiento ahí entre el 20 al 30% semanal, con la ventaja de que el capital está en una cuenta mía, es decir, no se lo estoy dando a un tercero. Pues sí, hay riesgos también, ¿verdad? Podría ser que una semana el trade que yo le estoy haciendo el copy pues salga negativo, pero de momento en el seguimiento que le estaba dando un rendimiento muy bueno. Entonces, próximamente estaremos hablando de eso, pero ya es algo que vamos a meter un poco más al portafolio de inversión. Eh, el nombre del copy trading, dice Dani. Ok, ese es su copy trading, sí. Posiblemente entre semana vamos a estar haciendo algún Zoom para explicar bien cómo funciona. No estamos hablando de una plataforma del estilo de ganancias deportivas o otros investing o yielding. Bueno, inclusive sí podría ser similar a yielding, porque no son esquemas donde tenemos ahí una red de mercadeo por detrás, sino que son ya plataformas meramente de inversión. Y pues creo que eso es valioso, ahora empezar a ver ya plataformas que nos permiten tener una inversión, que nos permita dar una rentabilidad, y pues que eso nos vaya a dar a nosotros la posibilidad de manejar el capital también y obtenerlo en el momento que así lo deseemos o lo necesitemos también. No sé si hasta aquí lo que hemos hablado, hay alguna consulta de algo que quieran que explique un poco más. No, yo ya te bombardeé, así que me quedó claro. Ok, entonces vamos a ir al grano del día de hoy. Ok. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre las DeFi y el farming, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos la semana pasada? ¿O algo de lo que quieran que repasemos de la semana pasada? Bueno, Randita, yo para ser muy Mm, honesta, no he podido ver el video, he estado, pero vieras que enredadísima. ajá. Si usted quiere, podemos hablar un poquito de eso. Ahora, yo también tenía una pregunta. Yo no sé si han escuchado de una plataforma que se llama Pietravergi. Mm. ¿Has hablado en algún momento de esa plataforma? No he hablado de esa plataforma. Yo en lo particular la tengo descartada de invertir. Es decir, yo de mi parte no pienso invertir en Pietraverdi. Mm, Acá dentro del grupo ¿Y no lo eso hemos por qué? conversado. ¿Por Mm, qué, Randall? sí, ¿Por qué tienes tus reservas respecto a esa plataforma? legalmente no me gusta cómo está constituida, ¿verdad? Entonces, Ok. ellos presentan una legalidad en Costa Rica, vamos, y se inscribieron como una empresa de agricultura y ganadería, y ellos lo que hacen son extracción de gemas, ¿verdad? Entonces, yo no sé si es que aquí los árboles en la agricultura o si las Las gemas, vacas tienen gemas. sí, no sé, la verdad. Entonces, digamos que la parte legal de ellos no me gusta. Ujú. En su momento, cuando estuvieron iniciando también, por ejemplo, dentro de su presentación,
ellos ponían que las gemas se vendían por medio de una aplicación en la Play Store y en la App Store. Cuando a mí me la presentaron, eso estaba dentro de la presentación. Cuando yo pregunté cuáles eran esas aplicaciones para poder verlas, no supieron responderme. Y lo siguiente que sucedió es que eso lo quitaron de las presentaciones. Es decir, seguramente nunca vendieron esas gemas por medio de aplicaciones. Aparte de eso, cuando pedí los registros de la constitución de ellos en Brasil, lo que me respondieron fue que apenas estaban realizándolos, pero ellos se presentan como una empresa de 4 años de experiencia, ¿verdad? Entonces, son cosas que a mí en lo particular no pues, me hacen descartarla de invertir en ella. Como siempre se los he dicho, ¿verdad? Hagan ustedes su propia investigación, ¿verdad? Y decidan ustedes por ustedes mismos, ¿verdad? Puede ser que nos sorprenda Pietra-Verde y que, no sé, de aquí a 4 años todavía exista. Pero al menos yo de mi parte, digamos, no hablo mal de la compañía, no tengo ninguna razón para hacerlo, pero no cumplen ni satisfacen mis criterios para continuar su evaluación, por lo menos. Ok, Randall, muchísimas gracias por el aporte y de verdad que nos vamos a dar, bueno, nosotros hemos visto un poco de las presentaciones y algunas cosas, pero sí es bueno ahondar más, ¿verdad? Sí, Ujú, y la verdad es que tal vez uno, aunque usted nos ha ido dando instrucciones de cómo ir haciendo el trabajo de investigación de las plataformas, tal vez nos falta como un poquito más de ahondar en el tema. claro, claro. Bueno, y de eso se trata, Gracias. empezar Sí, a aprenderlo. gracias. Un gusto. Eh, Mari, ¿cómo está? Voy a introducirla en el tema. Y Hola, llegó, hola. y llegó justo a tiempo. Qué dicha, qué dicha. No me gusta conectarme tarde, pero estaba atendiendo un asunto que era importante y yo que se apure, porque hoy yo me quiero conectar, pero aquí estoy ya. Claro, claro. No, iniciamos viendo un poco sobre el portafolio que tenemos acá. Entonces ahí lo analizamos un poquito. Y les estaba preguntando si tenían alguna duda con respecto a lo que vimos la semana anterior o algo que quisieran que retomáramos antes de empezar propiamente el estudio de este DeFi de AVE. Hola, Hola, yo Daniel. sí, Ajá, claro. es que, digamos, yo sí he estado escuchando ahí la clase, pero yo, ay, no sé, no puede ser, porque, digamos, yo sí, yo creo que incluso era Marisela la que mencionaba que ella podía tener como el concepto claro, ¿verdad? Pero pienso que a la final, tal vez, como por hablar de tantos temas, se le termina haciendo uno como mucho enredo. Entonces, digamos, yo me acuerdo que sí, que usted mencionaba lo del farming, lo del yielding, lo del staking, ¿verdad? Lo del holding. Pero sí, o sea, sí tal vez como a manera de resumen, usted así como decir, bueno, o sea, como hacer una forma más resumida que tal vez uno lo pueda como interiorizar un poquitito, porque hablábamos que sea, a la final mucho es en la práctica, ¿verdad? Y ya cuando usted se mete en cada una y ver como las particularidades de cada una. Pero, por ejemplo, a mí sí, donde usted explicaba, creo que era en la de farming, que es parecida al staking, nada más que a usted le van a dar como en otra moneda y una rentabilidad mayor. Ujú, Pero ahí era jugársela mucho porque tal vez eran monedas que no eran como tan, no sé, como de tanto potencial. Entonces, que había que poner en una balanza, tal vez eso fue lo que yo le entendí. O sea, voy a tener un mejor rendimiento, pero a expensas de tal vez un token que no va a ser tan rentable, no sé. Eso fue como lo que yo le pude como captar de lo del farming, ¿verdad? no, y lo captó bastante bien en realidad. Voy a ponerles un ejemplo quizás para terminar de Yo también aclararlo. siento, Randall, que tal vez es como a la hora de que uno, digamos, como no tiene el conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno para estudiar, ¿verdad? ¿Dónde hacer staking? ¿Dónde hacer farming? Eso también yo siento que es como, que tal vez sí nos pueda quedar el concepto, pero a la hora de ponerlo en práctica es, bueno, ¿dónde sí lo hago? ¿Dónde sí es viable hacerlo? Ujú. Ok.
Bueno, en algún momento les mencioné que dentro de las herramientas importantes a tener siempre a mano es el CoinMarketCap, ¿verdad? Porque eso nos permite a nosotros tener a disposición la mayoría de las monedas importantes, ¿verdad? O que estén saliendo, pero además de eso tenemos un poco de información acá. Dentro de esa información tenemos el mundo DeFi y el mundo del yield farming, ¿verdad? Ambos ellos nos los van eh, a dar un listado donde nosotros podemos ver alguna información, por ejemplo, de estos pools, que en este caso estamos hablando del BTC y el BTC Lending, bueno, diferentes cosas que tenemos en el mundo de yield farming, pero también nos aparece la parte de DeFi. En esta parte de DeFi, digamos, es importante saber que el farming y el yield farming siempre es a partir de un DeFi, ¿verdad? Que es de donde ellos nacen. Entonces, ¿dónde tengo que empezar yo a estudiar? Bueno, cuando entro a la parte de DeFi, empezar a entender cada uno de estos proyectos que me ofrecen a mí. Aquí vamos a encontrar siempre en las primeras posiciones los proyectos con relativa mayor seguridad, aunque posiblemente sus rendimientos sean más bajos. ¿Por qué van a ser más bajos? Porque hay una mayor cantidad de liquidez y una mayor cantidad de personas entre las cuales repartir las ganancias que se están generando. En cuanto vayamos bajando, pues vamos a tener montones de DeFi que hacen diferentes cosas, ¿verdad? Y que nos permiten hacer el estudio. Entonces, ¿dónde tengo que empezar yo a estudiar? Bueno, tengo que empezar estudiando la plataforma en la que yo quiero hacer el farming, el staking o lo que esté o el pool que quiera que yo montar. Entonces, eso lo hago a partir del CoinMarketCap. Entonces, yo puedo abrir cualquiera de estas, por ejemplo, Uniswap, y venir acá al proyecto. Acá dentro de esto vamos a tener mucha información. Vamos a tener el website del sitio, ¿verdad? Donde vamos a poder ir a leer toda la información del sitio y todo lo que ellos nos ofrecen. Y de acá tendríamos que descargar pues el white paper para poder entender qué es lo que ellos están proponiendo. Entonces, eso es como para que tengan una noción de dónde buscar DeFi y saber que a partir de ahí tiene que empezar mi investigación. Con respecto a lo otro que decías, con respecto al yield farming, yo me refería a lo siguiente. Por ejemplo, este es un farming de una moneda que se llama Toreum. La moneda de Toreum vale 0.00691 centavos de dólar. Es decir, no está ni siquiera cercano a un centavo de dólar. Si tomáramos como ejemplo, digamos, el PancakeSwap, que también es otra de estas plataformas, su token, el Cake, vale 11.28 dólares. Entonces, ¿qué sería preferible? ¿Ganar Cake o ganar un Toreum? Si fuese 1-1, pues preferible ganar el Cake. Ahora veamos las diferencias, por ejemplo, en algunos rendimientos que nos podría dar el Cake. Nos vamos aquí a la parte de farming. Y esto como siempre dura un ratico aquí en cargar. Vamos a darle un chancecito mientras le da por cargar. Vamos a darle. Bueno, mientras cargamos ir viendo acá el Toreum. Por ejemplo, yo podría comprar token de Toreum en este momento a este precio que está y venir a hacer aquí stake. Entonces yo hago un stake y voy a estar ganando cada vez más Toreum. En estos momentos, por ejemplo, yo tengo 17.521 Toreum en stake, que me han dado una rentabilidad desde que los tengo ahí de 1.614 Toreum. ¿Verdad? Ya esto es ganancia que me ha estado generando por tenerlo en stake, porque me dan 245 Toreum. Que si sacamos esa ganancia al precio de ahorita,
estaríamos hablando que me va a dar una ganancia de $11 en aproximadamente una semana, que es lo que ha estado haciendo ahí el stake. Si nosotros nos viniéramos acá, por ejemplo, si yo hiciera aquí un farm entre Cake y BNB, me estaría dando una rentabilidad del 65.7% anual, ¿verdad? Y más, veámoslo con este. BUSD, BNB, porque este de fijo nos los encontramos al otro lado. Esto está dando aquí en el Cake un 48.66%. Si nosotros buscamos, vamos a ver si lo encontramos por aquí. No, todos estos son de stake. En el Gascar, creo que era. BUSD, ADA, Cake. Este BNB, BUSD. Aquí me está dando un porcentaje del 9.77% anual. Y no, este es BUSD. Vamos a ver qué me aparece. Quiero compararlo con uno exactamente igual. BUSD 2. USD, Cake BNB. Cake BNB y a este lado teníamos Cake BNB. Por ejemplo, acá yo tengo que decir si yo quisiera en cuál quiero invertir, ¿verdad? Entonces, si yo hiciera aquí un pool o un farming entre Cake BNB, este me da un 65% anual, mientras que en este de acá me estaría dando un 14.52%. Claramente, Toreum no sería la mejor inversión para hacer ese farming, porque me está dando muy poco, porque Cake me está dando muchísimo más, y además de eso, porque sea lo que sea, aun si estuvieran iguales, que me dieran el mismo porcentaje, la cantidad de dólares que vale un Cake es mayor que la del Toreum. Entonces, esas son cosas que hay que ir haciendo. Entonces, empezar a evaluar las diferentes plataformas. ¿Cuál es una ventaja? Por ejemplo, si yo quisiera invertir con el token nativo, eso significa invertir con Cake, ¿verdad? Aquí, yo tengo un Cake me vale $11, mientras que aquí un Toreum me vale prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, si yo tuviese que invertir, por ejemplo, un pool donde meto $100 de cada moneda, pues yo voy a tener muchísimo más Toreum que si el Toreum sube de precio, ¿verdad? Asumamos, por ejemplo, que el Toreum llegue a valer solamente $1. Si llega a valer $1, yo estaría recibiendo $18,000 porque compré Toreum a un precio que estaba muy, muy bajo. Y eso es algo un poco más difícil de conseguir en Cake. ¿Por qué? Porque si yo quisiera comprar $100 en cada uno, yo estaría comprando, en este caso, como 10 Cake, un poquito menos de 10 Cake, y en el otro estoy comprando más de 100 Toreum, ¿verdad? Entonces, si el Toreum llegara a valer solamente $1, es un montón de dinero más. Pero eso son cosas que hay que analizar y tomar un riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo compré el Toreum valía 0.01. En esos momentos ha bajado más de donde yo lo compré. Entonces, ¿dónde se vuelve una inversión rentable? Si en los stake que yo estoy haciendo, ¿verdad? Como en este caso acá en el Midgar, pues estoy recibiendo más Toreum que me generen más. Cuando yo empecé, la cantidad que yo compré eran 14.500 Toreum, pues ya voy teniendo una cantidad un poco más. Entonces, esos son como las cosas que ir analizando. No sé, Dani, si te queda un poco más claro ahí. Sí, ya un poquito. Pero es que, o sea, sí, a la final es que hay como que hacer un estudio, como con ver, o sea, como comparar los porcentajes que ganan, digamos, como los rendimientos anuales y todo eso. Bueno, o Correcto. sea, sí, es como una comparación. Y mira, eso es como del farming, es, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Y por ejemplo, digamos, del stake, algo que vos hablabas es como que es hacer un holding
pero que uno se lo da es como a una plataforma. Y hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Una es dárselo, bueno, siempre se hace dentro de algún exchange, ¿verdad? Puede ser un exchange centralizado o uno descentralizado, ¿verdad? Eso era Entonces, lo que no entendía. Ajá, sí, tal vez como si puedes explicar un poquito más como del stake, como de esa forma, porque era lo que yo no entendía, como que, o sea, como a quién le da uno mi plata, y usted decía que uno lo podía retirar en cualquier momento, o sea, como que usted lo pone, pero ya después ya no lo quiere poner y usted en cualquier momento lo quita. O sea, sí. ¿qué tan seguro es eso? Y es que vamos a ver, la palabra seguridad en inversiones definitivamente no existe, ¿verdad? En ninguna inversión que Ah, nosotros vayamos a realizar. Entonces, cuando a mí me preguntan eso, es muy difícil responder porque de la seguridad es la misma que con cualquier otra. ¿Dónde estamos diversificando ese riesgo? Por ejemplo, no es lo mismo. Vos me des el dinero a mí, que yo me puedo perder, a ayudárselo a una empresa, ¿verdad? Y te voy a poner los ejemplos en el mundo cripto. No es lo mismo que nosotros le pongamos el dinero, por ejemplo, a ganancias deportivas, ¿verdad? O que se lo pongamos a Binance. Binance es un exchange que si nosotros lo vemos acá en el CoinMarketCap, estamos hablando del exchange número uno del mundo, ¿verdad? Que tiene un volumen cada 24 horas exorbitante. No es lo mismo comparáramos la seguridad que yo podría tener con Binance que la que yo puedo tener con GD. Sin embargo, con ambos vamos a tener riesgos. En Binance, ¿de qué sentido? Si llega una regulación donde esté escrito Binance, que le dice que tiene que cerrar, cierra. Y que yo tengo Bitcoin de la gente, la regulación no le importa eso. La regulación dice Binance, usted cierra y cierra. Y Binance no va a poder hacer nada, él tiene que cumplir la regulación. Entonces siempre vamos a tener un riesgo. Ahora, es más seguro esto que dar solo a una plataforma. Si lo compramos con una wallet, es más seguro tenerlo en una wallet que tenerlo en Binance. Aunque en una wallet también tenemos riesgos. Yo la semana pasada les comentaba que yo tenía aproximadamente $800 en mi wallet, en Trust Wallet, y me robaron $700, ¿verdad? Entonces, igual siempre tenemos riesgos de todo tipo. Ahora sí, mencionándolo así, ¿dónde ponemos dinero para stake? Puede ser en un exchange centralizado. ¿Cuáles son centralizados? Binance, Coinbase, Huobi, Kraken, todos estos que vemos acá son centralizados. ¿Cuáles son descentralizados? PancakeSwap es un exchange descentralizado, por ejemplo. Entonces yo puedo poner mi dinero a hacer stake en Binance o lo puedo poner en PancakeSwap. ¿Cuál va a ser la diferencia, la confianza que yo pueda sentir en una plataforma en otra según el entendimiento que tenga? Entonces, por ejemplo, en la buena teoría, Binance sería más seguro para nosotros. Entonces, de hecho, el porcentaje que da Binance por tener stake es muy bajo, ¿verdad? Aún así es un porcentaje, es importante, pero es muy bajo, comparado a lo que nos podría dar un DEX, ¿verdad? Como PancakeSwap, como Uniswap, como cualquiera de los que vimos ahorita. Entonces, acá nosotros podríamos hacer stake también, en una como PancakeSwap. No sé si te quedó ahí, ahora sí ya más claro. sí, no, ya, ahora sí, ya. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hacen entonces ellas, las chain, con esa plata vía? O sea, porque lo que yo entendí, o sea, yo lo vi muy similar como a un banco, pero virtual, porque eso es lo que pasa, lo que hacen los bancos, o sea, ellos, los préstamos es con mis ahorros. Totalmente. De hecho, digamos, en el caso de Binance, ellos lo utilizan para dar liquidez, digamos. Entonces, hacen préstamos, hacen inversiones, igual, ellos van a utilizar sus criptomonedas. En el caso de los DEX, también, ellos van a utilizarla para dar liquidez. Y todas la van a utilizar para cosas diferentes. Ahorita vamos a ver una plataforma y vamos a entender cómo utilizan ellos el dinero, ¿verdad? Porque la que vamos a ver es en función de préstamos. Estas es en función de stake. Era importante, les mencionaba yo, entender los mecanismos de consenso, ¿verdad? Que era aquello que es proof of stake, proof of work, que uno era por una competencia de poder computacional y la otra era por el que tenía mayor cantidad, tenía mayores oportunidades de validar una transacción, porque cada proyecto va a explicar cómo utilizan ellos su liquidez y la plata que les estamos dando.
¿Qué es importante al momento de evaluar cualquier proyecto? Ir a estudiar la documentación. Por ejemplo, acá en el caso de Toreo, nos vamos aquí a la parte de más y aquí están la documentación. Está en inglés, para eso están los traductores. Todo eso lo agarra uno, lo copia, lo pega al otro lado y entiende qué es lo que dice el proyecto, porque esto va a depender si el proyecto es bueno o no. Si el proyecto tiene una auditoría, eso es importante, ¿verdad? En este caso yo puedo venirme acá a la parte de auditorías y verificar qué auditorías tiene. Y esto es importante también, no es lo mismo invertir en un farming que no tenga auditorías que uno que sí las tenga. El hecho que las tenga minimiza riesgos, pero no los elimina del todo, ¿verdad? Y ha pasado, por ejemplo, en una que se llamaba Cerberus y en Boni y en varias otras, que tuvieron un exploit y su moneda se fue a cero porque todas se sacaron al mismo tiempo por medio de un hacker informático, digamos. Entonces, eso es como lo que hay que analizar. Cada proyecto tiene que explicarnos qué hace con el dinero que nosotros estamos poniendo como liquidez. No sé si tienen alguna otra consulta. Voy a decir que es silencio positivo eso. Bueno, dentro Bueno, de yo sí una última. Ok, dale. Ajá. Entonces, ve, ahí, por ejemplo, en ese punto en el que usted llegó, ya uno se queda haciendo como cri-cri, ¿verdad? Porque, ¿cómo sabe uno que un proyecto sea bueno o no? Porque a mí, o sea, si yo no sé ese idioma, o sea, a mí me pueden jurar lo que me puedan jurar, o sea, pero uno no entiende, claramente. Sí, la única forma es leyendo mucho. Yo te podría decir pautas que yo analizo y eso no significa que, o sea, vamos a ver, que algo sea un buen proyecto para mí, podría ser un mal proyecto para otros, ¿verdad? Entonces, También. te pongo el ejemplo ahorita Kalen me preguntaba a mí por una plataforma, por Pietra Verde, ¿verdad? Que sea una plataforma que yo descarto, puede hacer que otra persona vea la mina de oro en esa plataforma. Y eso hace que yo esté mal o que la otra persona esté mal, ¿no? Y los dos tenemos razón, digamos, cada uno va a analizar desde su punto de vista. Entonces, sí es importante leer muchísimo, ¿verdad? Para uno empezar a darse cuenta, porque hay muchos proyectos donde su moneda es inflacionaria. Entonces, cuando yo escuché la palabra inflacionaria en esto, cuando yo empecé en esto, no sabía que existían monedas inflacionarias. ¿Qué es lo primero que yo hago? Ir a Google y preguntar qué significa una moneda inflacionaria y empezar a leer. Y cuando yo leía, me salía otra duda de lo que leía. Entonces, era ir a buscar eso y empezar a buscar sobre eso, porque si no, vamos a estar siempre dependiendo de que alguien nos diga si es un buen proyecto o no. Y eso va muy contrario a lo que yo quiero con todos ustedes, ¿verdad? Que es que ustedes logren formar el criterio para decir, el proyecto que dice Randall, para mí ni fa ni fu, no me interesa, porque para mí no es interesante. Y no que estén tomando decisiones porque alguien dice que es un buen proyecto, porque alguien dice que sí le pagó una semana, ¿verdad? Y no sé, tal vez se desaparezca en un tiempo. En todo este trayecto es posible que nos vamos a topar con malas inversiones, ¿verdad? Ahorita les mencionaba Cerberus. Cerberus fue la primera plataforma de farming en la que yo invertí. Ahí tengo unos Cerberus que valen cero, ¿verdad? Porque esa plataforma tuvo un exploit y es algo que me tocó para aprender a ir mejorando mis análisis también. Y posiblemente seguiré cayendo en algunas plataformas donde no sean tan buenas y que me van a hacer ir mejorando ese análisis. Pero es indudable, digamos, de que se aprende y que en ese camino de aprender vamos a tener algunas pérdidas. No sé si tenés alguna otra duda, Dani. No, ya puede proseguir con la parte siguiente. Okay. Gracias. Con muchísimo gusto. Esta plataforma nos va a dar mucha luz para entender también algunas de las preguntas que teóricamente le respondía a Dania, ¿verdad? Aave es una plataforma que que es una DeFi. Me gustó mucho esta frase y va muy relacionado con lo que les decía a ustedes ahorita, ¿verdad? De tener un criterio propio, ¿verdad? Cuando todos piensan igual, ninguno está pensando. Y el autor dice que es Walter Lippmann. Y
cuando la leí, que siempre trato como de buscar alguna frase que vaya a ir guiando las clases, ¿verdad? Me parecía sumamente importante porque definitivamente tenemos que aprender a, a hacer estas preguntas, ¿verdad? Que siempre van a ser importantes para ir respondiendo y ir formando esos criterios que en algún momento nos enriquezcan tanto a todos que aquí podamos tener una discusión y sacar un buen proyecto en el que podamos nosotros invertir, y con mayor conocimiento y con mayores análisis de qué podría suceder en el transcurso de. ¿Qué es AVE? Es un protocolo de mercado de liquidez sin custodia. Básicamente, vamos a tener dos personajes dentro de AVE, que son los que depositan liquidez y los que sacan préstamos. En el caso de los depositantes, pues proporciona la liquidez a cambio de una rentabilidad, ¿verdad? Y en el caso de los prestatarios, pues lo que hacen es solicitar un préstamo en diferentes monedas, y esto podría ser una moneda que está sobrecolateralizada, la escribí mal, y subcolaterizada. Esos términos los vamos a ver posiblemente más adelante, pero sí es importante ir viendo eso. Digamos, ya tenemos más o menos un entendimiento que es el colateral, ¿verdad? Y esos términos van precisamente sobre eso, sobre el colateral que van a tener las monedas. Pues así es más o menos como está funcionando gráficamente AVE, ¿verdad? Donde tenemos gente que va a estar proporcionando liquidez, algunos que van a estar solicitando préstamos, vamos a tener algunas wallets interviniendo dentro de todos estos protocolos, y las dApps, que son las aplicaciones descentralizadas. Y aquí vamos a tener básicamente varios porcentajes, ¿verdad? Donde tenemos un préstamo con una tasa fija, un préstamo con tasa variable, unos tokens que nos permiten obtener algunos rendimientos, y unos préstamos que son subcolateralizados. Estos préstamos no les vamos a poner tanta atención porque ya hay que tener algún dominio de programación. Entonces, básicamente, pues seríamos los que somos desarrolladores los que podríamos sacar ventajas de este tipo de préstamos. Pero en los demás sí podríamos sacar todos algún rendimiento. ¿Qué características tiene? Bueno, básicamente es un contrato inteligente que está auditado, que es seguro y que es de código abierto. ¿Cómo se interactúa? Bueno, se deposita el dinero para tener pasivos, es decir, para obtener el ROI, ¿verdad? Por tener ahí la moneda en stake. Estos pasivos que yo tengo me permitirían a mí obtener un crédito, y la tasa de interés que se tiene, pues se compensa por medio de los intereses generados por los activos de depósito. Es decir, ahorita cuando los veamos en la plataforma, vamos a ver que el rendimiento es muy bajo, y esto es solamente posible pues precisamente por el interés que se logra obtener a partir de todo lo que estás haciendo dentro de la plataforma. ¿Qué pasa con los costos y el depósito? Bueno, básicamente los costos que hay que asumir aparte de la tasa de interés que estemos obteniendo por un préstamo, pues son los que nos den la red de Ethereum, ¿verdad? Porque el contrato inteligente está sobre la red de Ethereum. Y pues aquí es importante saber el monto que voy a solicitar, porque si es muy bajo, podría ser que me salga más caro el caldo que los huevos, por temas de las comisiones. Pero estas comisiones ya no es de AVE, ¿verdad? Sino es propio de la blockchain de Ethereum. El depósito se hace por medio de un contrato inteligente que es auditado, que tiene código abierto, y en cuanto al retiro, puede retirar los fondos en el momento que usted lo desee, ¿verdad? Siempre y cuando ya se haya cancelado el préstamo, si es que lo tenemos en un préstamo. O se pueden solicitar fondos tokenizados. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener Bitcoin en AVE, bueno, sería el wrapper Bitcoin, que es el wrapper que es el Bitcoin de la red de Ethereum, y podría obtener, en un caso, dejar mi Bitcoin ahí y obtener un token que se llamaría AWTC, que sería el token tokenizado, vamos, de las monedas que yo puse ahí, y con esas monedas yo podría obtener también rendimientos, por ejemplo, en farming, o cambiarlo por otras monedas y hacer también intercambios.
¿Qué riesgos tenemos nosotros acá? Dentro del contrato inteligente podrían haber errores de código y podría haber un riesgo de liquidación. Cuando digo errores de código, significa que el desarrollador del contrato hizo algo mal y podemos caer en un exploit, ¿verdad? Y eso es algo que siempre vamos a tener nosotros en la parte de finanzas descentralizadas. Y el riesgo de liquidación. Ahorita vamos a ver cómo decide el mecanismo si se liquida su préstamo, ¿verdad? Antes de yo pagarlo, pero podría suceder que si la moneda que yo tengo respaldada baja muchísimo de precio, el préstamo se cancele, perdiendo yo las monedas que tengo ahí respaldadas. Entonces hay que estar muy chispas con algo que se llama el factor de salud dentro de AVE, que es el que me va a decir a mí, digamos, si es inferior a un 1, si tengo peligro de que se me liquide ese préstamo. Está el token de gobernanza. En el caso de las finanzas descentralizadas, siempre hay un token de gobernanza y este token lo que permite es tomar decisiones. Entonces, dentro de la página, nosotros podemos hacer sugerencias de mejoras de la página o hay gente que lo hace y yo podría votar si una mejora de esas se implementa o no se implementa. Y para votarlo, pues necesito token de gobernanza de la plataforma y cada token de eso me permitiría hacer un voto. Entonces, si yo tuviese mucho interés en que algo se aplique, porque no sé, porque leí lo que estaban proponiendo y yo que tiene todas las ventajas del mundo, pues podría comprar token eh, para ir específicamente a hacer esa votación. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, se podría holdear el criptoactivo, podemos invertir, una vez que tenemos holdeados criptoactivos, podríamos hacer inversiones con un préstamo, ¿verdad? Sin exponer nuestros criptoactivos. Podríamos utilizarlo en gastos inesperados también, ¿verdad? Y podríamos cambiar entre la tasa variable y la tasa fija en el momento que nosotros así lo decíamos, ¿verdad? ¿Qué ventajas podríamos tener nosotros acá? Bueno, el conocimiento, hay que tomar su ratico para entender un poco más sobre cómo funciona esto y que la falta de liquidez en el colateral pues sea un riesgo, ¿verdad? Y que nos liquide los fondos que tenemos dentro de la plataforma. Lo que nos dice acá es que la tasa estable, digamos, se modifica cada vez que el porcentaje anual sea mayor al 25% y que la tasa de utilización sea mayor al 95%. Entonces, cada vez que eso suceda, pues se va a adecuar nuevamente la tasa estable de préstamo. El factor de salud de lo que yo les decía, como estamos en finanzas descentralizadas, nosotros no tenemos ninguna persona que nos va a decir a nosotros tiene que cancelar el préstamo, no lo tiene que cancelar, presente documentos o no los presentes, todo eso se hace automáticamente por medio del contrato inteligente. Ahora, el factor de salud nos dice a nosotros cuando tenemos una sobreexposición para el préstamo, es decir, cuando mis activos no alcanzan lo suficiente para estar cubriendo el préstamo. Entonces, cuando el factor de salud es mayor a 1, puedo estar tranquilo, mis fondos no van a ser liquidados. Cuando sea menor a 1, tengo que correr a poner más capital en la plataforma, porque si no, me pueden liquidar el préstamo, ¿verdad? Y liquidar significa, por ejemplo, yo tengo un Bitcoin, saqué el 80% del Bitcoin y como el Bitcoin bajó, me liquidan el Bitcoin que tenía ahí. Entonces, pues eso es algo que nosotros posiblemente vamos a querer evitar, que nos liquiden los criptoactivos que tengamos dentro de la plataforma. ¿Cómo se ve todo esto, el factor de salud? Bueno, hay unos parámetros de riesgo que todo esto está dentro de la plataforma. Vamos a abrirlo por acá. Aquí en los parámetros de riesgo nosotros podemos ir viendo cómo lo evalúa la plataforma, las diferentes monedas, ¿verdad? Y eso es interesante, digamos, al momento de tomar un crédito para saber
ese factor de salud, ¿cómo me podría afectar? Si yo, por ejemplo, pongo un Bitcoin y saco un DAI, por ejemplo, o viceversa, si pongo muchos DAI y lo que saco es un Bitcoin. Entonces, y son cosas que la plataforma nos lo da dentro de su documentación. Algo que me pareció interesante también es que podríamos perfectamente, antes de hacer una prueba con dinero real, utilizar un demo, ¿verdad? Entonces, están las instrucciones también. Vamos a esperar a que abra. Y no quiere abrir. Déjeme ver si lo encuentro por acá. Me pareció interesante ver que ellos tienen acá, por ejemplo, dentro de la documentación, pues instrucciones para hacer testing, en lo que yo podría estar solicitando un préstamo y ver cómo se comporta el préstamo en el tiempo. Y yo no lo he probado aún, pero acá tenemos también las instrucciones con las que podríamos seguir también esa parte. Si en algún momento tienen una duda, abren el micrófono y me la dicen de una vez. Es únicamente para préstamo, no es para, En para este, en cosas, este, es para... En este caso podemos hacer stake también, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos liquidez dentro de la plataforma, nos van a dar una rentabilidad por tener nuestras monedas ahí bloqueadas, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Entonces estaríamos hablando de stake y préstamos. Ah, stake también, pero el test también puede ser de stake. Perdón, ¿cómo fue? El test, no sé, no he utilizado el test todavía como para saber si también el stake se prueba. Porque Eh, estaría bueno, por ejemplo, si el state pudiera ser con el test, porque así no pones plata lo primero y podés ver si verdaderamente te iría bien. Yo, por ejemplo, eso lo vi en una página que antes, cuando yo estudié en la facultad, te hacían comprar acciones y bonos. Ujú. Invertir online tiene como, ¿cómo te puedo decir? Como algo, una parte ficticia en donde vos podés invertir Una cuenta demo. eh, en bono, exacto, una cuenta, exactamente, una cuenta de y te dan, por ejemplo, 100.000 pesos en plata ficticia, obvio. Vos ganás, perdés, todo lo que vos quieras, pero estás actuando con plata no verdadera. Tampoco es que vas a cobrar nada. Estás actuando en plata no verdadera, pero estás aprendiendo y ves el desarrollo de la página y cómo va. Sí, pienso que en el caso del stake, y aquí lo digo a criterio personal, ¿verdad? En el caso del stake no lo vería tan útil porque al final si yo pongo 1,000 dólares digitales, que es USDT, me van a dar un 5% anual, por ejemplo. Entonces, como que no tiene mucho sentido poner plata ahí digital. En el caso de la bolsa, cripto y eso sí, No, no, sí le sí, veo sí, más entiendo. sentido porque eh, dependiendo del tiempo y la estrategia que estés usando, puedes tener mayor o menor rentabilidad. Aquí la rentabilidad ya está escrita desde el principio, ¿verdad? En el caso de los préstamos, sí, porque me parece que es algo novedoso y que es un cambio como de mentalidad que tiene que tener uno, ver que puedo sacar un préstamo acá y en qué puedo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, que de hecho, inclusive veo más la parte del test para los préstamos flash, ¿verdad? Que es esta parte. eh, Donde básicamente son préstamos sin garantía, es decir, yo no tengo que poner criptomonedas en la aplicación, eh, pero tiene que ser una transacción atómica. ¿Qué es una transacción atómica? Eso significa que yo dentro del mismo contrato inteligente, y por eso se dice que requiere conocimientos técnicos,
yo tengo que ejecutar toda una sola transacción, es decir, solicito el préstamo, lo invierto en X lado, una vez que pase algo, inmediatamente se viene a cancelar dándome unos rendimientos, ¿verdad? Entonces, esto es un préstamo flash. Pero Ujú. en la manera esta, por ejemplo, ellos te prestan plata ficticia, vos la invertís en forma ficticia. Sí. ¿Cómo es el test? No entiendo esa parte. Pero, por ejemplo, es para invertir en algún negocio online que vos veas en en otra parte que tengas un demo, pero Ajá. si no, no te sirve. Sí, vamos a ver. Como te digo, yo no he probado el test como para saber qué es lo que él estaría haciendo, ¿verdad? Yo lo que me imaginaría No simple y entiendo sencillo, en lo que te ayudaría. me ayudaría en el caso de los préstamos flash a programar específicamente ese caso que te digo, ¿verdad? Solicito el préstamo, hago ficticiamente que lo estoy invirtiendo algo, como yo lo estoy desarrollando, yo programo ficticiamente la inversión y programo ficticiamente que me está devolviendo algo, ¿verdad? Porque esto ya en la parte de ¿Está programación bien? es así. En cuanto a lo otro, lo que me imaginaría es que si no estamos haciendo un préstamo flash, pues yo estaría haciendo la solicitud del préstamo y ahí estaría viendo qué rendimiento, qué intereses me está generando el préstamo, ¿verdad? Como para determinarlo yo en esa parte. Pero no he utilizado el test como para decirte cierta qué es lo que hace la parte del test. Eh, Entiendo. Ujú. Lo de la gobernanza y las votaciones que les decía, eso es que existen unos tokens específicos que son para gobernanza y básicamente lo que sirven es para tomar decisiones dentro de la plataforma o para hacer propuestas de proyectos. Eh, algunos ejemplos de lo que yo podría hacer con este dinero es especular, ¿verdad? Entonces yo podría, no sé, si yo pienso que el Bitcoin va a subir de precio, por ejemplo. Entonces yo podría meter una cantidad de dólar digital como colateral y pedir prestado Bitcoin. Cuando el Bitcoin haya subido de precio, devuelvo el Bitcoin que tuve y me dejé una ganancia. Eso es especulación, ¿verdad? Estoy especulando que una moneda va a subir con respecto a la otra. Entonces puse una moneda como respaldo colateral y en la otra estoy esperando que la moneda suba para que suceda algo, ¿verdad? Para yo decidir. El arbitraje, ¿verdad? Que el arbitraje es que, por ejemplo, yo me doy cuenta que en Binance el Bitcoin está en $30,000 y me doy cuenta que en CoinPay el Bitcoin está en $32,000. Entonces, en una plataforma compro y en la otra lo vendo y me gano esa diferencia entre los dos intercambios, entre los dos exchange. Eso es el arbitraje. Y pues como token de utilidad, ¿verdad? También eso podría utilizarlo. ¿Qué otra cosa en lo que yo me lo imagino? Por ejemplo, esta semana que hagamos la reunión de copy trading, yo lo que me imagino es depositando una cantidad de dinero acá en una plataforma, solicitando un porcentaje del préstamo dentro de AVE también y con ese dinero del préstamo, pues meterlo en el copy trading. ¿Qué está sucediendo ahí? Sigo teniendo, por ejemplo, la criptomoneda que compré, porque la tengo como colateral, como respaldo del préstamo que saqué. Ese préstamo me está dando una cantidad de dinero que lo pongo a trabajar y el mismo copy trading me da una rentabilidad que me va a terminar pagando préstamo. Al final voy a tener una inversión libre en el copy trading y voy a tener mis monedas libres. Así me lo estoy imaginando yo, por ejemplo, en cuanto a una posible inversión a utilizar dentro de con esta plataforma. En cuanto a yield farming, pues no, esto fue que no lo borré, esto era la semana pasada. Hasta aquí sería, vamos a ver un poco la plataforma como tal. Para que veamos, por ejemplo, los rendimientos que nos podría dar.
Ok, esto es Aave como tal, la plataforma. Ujú. Ok, aquí tenemos los porcentajes de rendimientos. Por ejemplo, si yo deposito DAI, DAI es una stablecoin que es 1 con el dólar y me estaría dando un porcentaje anual de el 2,38%. Si tomara un préstamo sobre la misma moneda, sería un porcentaje anual del 3,60%. Es sumamente barato el porcentaje. Esto en cuanto a la tasa variable, si lo vemos con la tasa estable, está en el 11,80 anual. Sigue siendo muy cómodo la estable, ¿verdad? Normalmente lo que estuve leyendo es que la tasa variable va a andar por debajo de la tasa anual. La diferencia está en la facilidad de hacer cálculos. Acá yo sé que es siempre va a estar muy cercano en el 11,80, mientras que acá no podría asegurar cuánto va a ser esta tasa en el tiempo. Y funciona pues relativamente muy sencillo, ¿verdad? Yo aquí en depósito selecciono la moneda que quiero depositar y la termino depositando, y ya con monedas depositadas pues podría tomar un préstamo. Fran, Ujú, eso que acabas de decir quiere decir que uno elige si quiere una tasa más o menos fija o una variable. correcto, Sí. correcto. Y el, Inclusive puedo jugar, y estar cambiando la tasa en el momento que yo quiera. tiene esa flexibilidad. Tiene esa Lo, flexibilidad. lo otro entonces estos préstamos se hacen en una criptomoneda con el propósito de invertir, pero en la misma plataforma. No, no, no. Vamos a ver, yo el préstamo lo tomo para invertirlo donde yo quiera. Inclusive, si yo quiero monetizar lo que estoy solicitando prestado, lo monetizo y lo gasto donde yo quiera. Ya. Lo único es que tengo que inyectar liquidez a la plataforma para poder sacar un préstamo. Sí, sí, sí. Aquí yo lo que estaría haciendo es nada más depositando si quiero recibir ganancias de la plataforma, ¿verdad? Si yo lo que quiero es tener mis monedas acá, las puedo tener y me va a estar dando un porcentaje anual. Y si quiero tomar un préstamo, lo puedo tomar. Ahora, ese préstamo yo lo utilizo en lo que yo quiera. Ya. Ujú. ¿El préstamo en base de qué va a estar? Desarrolleme un poquito más la pregunta, José, para... ¿En base a qué? Por ejemplo, a una garantía, ¿a qué? La garantía es la moneda que yo estoy depositando. Entonces, por Ah, o ahí, sea que vos invertís, por ejemplo, o sea, depositás 10.000 pesos y te van a, o sea, 10.000 dólares y te van a dar un préstamo de acuerdo a los 10.000 dólares. correcto. Pero ¿y si entonces para eso no deposites los 10.000 dólares? Para eso utiliza tu plata y listo. No, yo preferiría utilizar el préstamo. Te voy a poner un ejemplo. Tanto usted como yo estuvimos en ADASA. Eh, yo invertí una cantidad de Bitcoin en ADASA y el día de hoy, cuando ADASA decida devolverlo, si es que lo devuelve, me va a dar una fracción muy, muy pequeña. Hubiese sido preferible que yo esos Bitcoin que invertí en ADASA los hubiese tenido acá, sacar el préstamo aquí y haber mantenido mis criptomonedas, ¿verdad? Porque yo invertí, no sé, por decir algo, esos 10.000 dólares que dices, se los diste completamente a ASA. ASA desapareció y no tenés ni siquiera la posibilidad de recuperar tu Bitcoin. O sea, dependes que ASA quiera responder y devolver lo que quiera devolver, ¿verdad? Mientras que si yo lo hubiese hecho así, yo hubiese metido, por ejemplo, los 10.000 dólares acá en AAVE y
hubiese sacado un préstamo e invierto ese préstamo. Al Ah, final te voy a sí. dar, te Ajá. voy a dar una buena, te voy a dar una buena noticia. ADASA está pagando. Ahí Cuando, le llegó a mi referido la plata. yo he visto algunos que les ha llegado, pero hasta que no vea la mía no es buena noticia. No, ya sé, pero te aclaro que va pagando, así que Sí. de a poco, pero va pagando. Y aún Son así, montos y chicos, aún así lo que seguramente está no es muy pagando es grande, pero el, ajá, aún así lo que está pagando es el monto en dólares que invertiste. Es decir, si yo metí un Bitcoin y ese Bitcoin en ese momento valía $12,000, lo que me va a volver son $12,000 en Bitcoin. No me va a volver un Bitcoin, ¿verdad? no, te va a dar un Bitcoin punto uno, ponele. No te va a dar ni siquiera un Bitcoin punto uno. Te va a dar los $12,000 que invertiste, no el Bitcoin que invertiste. Va, o sea, al referido que yo tenía ahí le llegó, no sé si 15.000 pesos, 20.000 pesos de ganancia. Sí, están dando un 10% sobre el monto en dólares, pero no en Bitcoin. Es que Claro, pero es muy diferente. Por ejemplo, si yo metí, por ejemplo, cuando yo entré, el Bitcoin valía $12,000. Si yo hubiese metido un Bitcoin y hoy me tuviesen que volver un Bitcoin, me tendrían que estar dando $29,000. Ellos lo que le no, dan, te van a ellos lo que me devolver en estarían dólares. dando son los $12,000 más un 10%. Claro, sí, Hubiese sí. sido preferible yo tener mi Bitcoin acá, 100%, haber sacado el préstamo y haber invertido ese préstamo. Y por lo menos tendría la oportunidad de recuperar mi Bitcoin acá. Vos decís porque esta página te lo va a devolver. Porque esta página me lo va a devolver. Y yo pude haber ido pagando con las rentabilidades que me fue pagando. Es decir, ya no tendría el préstamo completo como al principio. Claro, pero a ver, es como que estás financiando un préstamo con tu propio capital. Sí. Pero para eso busca otro método, autofinanciate vos mismo. No, es que si yo se lo voy a dar a un tercero, no hay financiamiento. O sea, Y si estás trabajando con tu plata de la misma manera, no le veo ¿cómo te puedo decir? No le veo el porque, a ver, si vos agarraras, por ejemplo, tu plata, en vez de meterla ahí, a mi modo, agarrás y haces lo que vas a hacer con el préstamo ese. Sí, estás corriendo un riesgo, porque también estás corriendo el riesgo acá de no poder pagar el préstamo. te lo pongo en un ejemplo. Y voy a seguir con el ejemplo de DAS. Yo meto un Bitcoin cuando valía $12,000. ¿Cierto? Sí, Resulta que ADASA cierra y digamos que decide no devolverme nada. sí. O sea, que puede suceder todavía. Mientras no caiga en mi bolsillo, ADASA podría decir, ya no me alcanza para pagar más, salado lo que no le llegó. Oh, ¿Qué hubiese pasado? Ojo, esto salió de mi bolsillo y me lo autofinancié yo. Pero resulta que yo, conociendo que está AAVE, metí el Bitcoin, ¿verdad? Y sí, te saqué, mantienen la moneda. Ya. no sé, $10,000. Aquí invertí menos, aquí invertí, no sé, el correspondiente a los $10,000. No es un Bitcoin, es menos de un Bitcoin, pero vamos, los $10,000. ASA Sí, sí. desaparece, esta vara ya se fue, saqué lo que pude sacar por mes. Hoy por hoy un Bitcoin vale $29,000. ¿Qué es preferible? ¿Perder mi Bitcoin y mis $10,000 acá o tenerlos acá? Claro. Sí, porque de esa manera vos estás especulando que en la moneda que vos invertís va a aumentar de valor. Estás Eh, holdeando la moneda. Y de todas maneras yo estaba dispuesto a arriesgar mi Bitcoin en una inversión. Gracias. De todas maneras yo estaba dispuesto a arriesgar mi Bitcoin en cualquier inversión. Te entiendo. Sí, de esa manera. Claro, estás especulando, estás holdeando con la moneda y a la vez estás sacando un préstamo sobre esa moneda. Exactamente. Ahora te ¿Qué, entendí bien. qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasaría normalmente si, por ejemplo, ASA no hubiese desaparecido? Mes a mes me están pagando, mes a mes yo voy bajando mi préstamo hasta el momento en que tengo un Bitcoin invertido que me genera más y sigo teniendo un Bitcoin disponible. Te entiendo, te entiendo. Está buena la manera de pensar, está bien.
Entonces, al final, estos son opciones, digamos, que podría ser que alguien le vea cómo sacarle provecho, para otros podría ser que no, vamos, y va a ser muy dependiendo de qué estrategia quieras utilizar. Pero a mí en lo particular sí me llamaba muchísimo la atención ver este protocolo. No es el único que existe, de hecho la idea es posiblemente durante las próximas 2 o 3 semanas analizar unas 2 o 3 plataformas de estas, igual sobre préstamos, antes de seguir con la siguiente, para pues ver qué provecho se les puede sacar a cada uno. Qué bueno. Está bueno, está bueno. Man, una consulta, ¿hay Claro. alguna forma de visualizar cómo se ha manejado, por decirlo de alguna forma, la cartera de préstamos de esta plataforma? I will, O no lo indica en algún lado, como para decir, bueno, caramba, han invertido o hay tal cantidad no sé, de DAI colocados en cuanto a préstamos. hijo de puchica, qué buena pregunta. Lo que podemos ver acá, por ejemplo, es que en DAI tienen 1.31 billones. Ok, ya hay algo. Mira, sí, aquí está. Y que Justamente. sí han prestado 943 millones. Sí. Okay. Me lo encontré, chiripa. Sí, sí. Y lo otro es, bueno, uno viene con el kit de préstamo del sistema bancario y irremediablemente. ¿Hay alguna forma de ver, no sé, el equivalente a una tabla de pagos para decir uno, bueno, proyecto mi préstamo y saber cuánto, no sé, cuál va a ser ese equivalente a una tabla de pagos? ¿O no existe ese concepto? Creo que hay que construirla manual, no. Ok. Porque vamos a ver, aquí ni siquiera estoy obligado a pagar mensualmente, Will. Ok. Tampoco hay un plazo para yo pagar. Wow. Puedo Sí, es pagar en un otro mes o chip. puedo pagar en 20 años, da igual, ¿verdad? Lo que yo sí tengo que considerar es que, por ejemplo, si son $10,000, digamos, 10,000 DAI, digamos, y el DAI está en 3.60 variable. Bueno, utilicémoslo con esta, con la estable. Ok. Aquí hay algo importante que no se los he explicado. El APY es una tasa que tiene interés compuesto y el APR es una tabla que no tiene interés compuesto. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque eso significa, cuando vemos una tabla con APY, es que si yo hoy tengo $10,000 y el porcentaje anual, digamos, es del 1%, esta es casi el 1%, si fuera el 12 estaríamos hablando del 1% mensual. Quiere decir que en $10,000 el próximo mes va a ser el 12% de 11,000. ¿Verdad? Y así sucesivamente, porque efectivamente aquí tenemos una tabla anual que es con interés compuesto. Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta ahí, que aunque yo no esté obligado a pagar mensualmente, es importante estar haciendo al menos el porcentaje. Pero con respecto a la tabla, yo lo que veo es que si yo tengo una tasa del 12%, obviamente el 1%. Perdón, $100 de $10,000 son $100 mensuales, ¿verdad? Y si yo proyecto que quiero pagarlo en un año, pues lo que tengo que hacer es esto entre... ¿Estás sacando interés compuesto, Randall? No. Porque todos los préstamos son a interés compuesto. Sí, yo no lo estoy sacando a interés compuesto porque debería que hacerlo, pero aquí lo que voy a hacer es asumiendo que siempre vamos a pagar los $100 de intereses para evitar ese compuesto, digamos.
Vamos a ver. Sí, sí sería. Así es como yo me lo estaría imaginando. Como Ujú. si yo soy el que me lo proyecta a pagar un año, pues tengo que estar pagando 933 dólares por mes, Ok. ¿verdad? Pero sí es un concepto muy diferente Sí, a la banca sí, tradicional. sí, de hecho, por el tema del plazo, sí está interesante. Ujú. Pero en sí, el concepto de disponible sí queda claro que se maneja más o menos como una, no sé, como una asociación solidarista, donde para uno optar por un crédito de cierto monto necesita tener ese ahorro, entre comillas, en este caso ese fondo, sí. Ujú. Es correcto, es correcto. Ok, Sí, sí. Y de hecho, todas estas tasas van a estar sujetas también a la oferta y a la demanda, ¿verdad? Cuanto mayor demanda de préstamo hay, también sube un poco más el porcentaje. Cuando menor demanda haya, pues también baja el porcentaje. ok. Sí. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Qué les pareció la plataforma? Me pareció interesante, está buena la forma en que vos estabas mirando la financiación. eh, es una nueva manera de ver las cosas, está bueno. Siempre especulando, obvio, tus ahorros en una moneda, por supuesto. Claro, claro. Eh, Trata de no invertir en peso argentino, lo único, porque en peso argentino te va a morir de asco, nomás. Ese no va a aumentar, Hay que ese no va a especular en la aumentar. baja. Ok, no sé, ¿alguna otra duda? Si no, ya estaríamos el día de hoy por acá. Me Ándale, una pareció muy consulta. bueno. Ajá. Por ejemplo, entonces, si uno mete ahí 5,000, el equivalente a $5,000 en moneda, ¿verdad? Ujú. Entonces, uno lo máximo que puede pedir de préstamo son 5,000. No por el factor de salud. El factor de salud lo que me dice es como la capacidad de endeudamiento que yo tengo, ¿verdad? Ujú. Eh, Me parece que por aquí hemos visto cómo era la tasa. Bueno, digamos que si le dan a uno un porcentaje, entonces, por ejemplo, pero ese dinero que yo tengo ahí invertido de los 5,000 no me va a generar algo como de interés o Lo que tengas depositado, va a estar igual siempre lo mismo, no va a generar nada por mes. es muy buena pregunta y no sé si me la si te la estás imaginando igual. Yo sé que yo por depositar dinero recibo, ¿verdad? Ok, sí, porque uno diría, bueno, yo deposito X cantidad y me va a dar un préstamo, digamos, deposito $5,000 bueno, alguna moneda de estas. Ujú. Entonces, bueno, me pido un préstamo de 3,000. Por ejemplo, me autorizan un préstamo de 3,000, pero entonces los 5,000 me van a estar generando algo para poder ayudarme a pagar los intereses que me va a generar el préstamo o no. Esa es una buena pregunta que en este momento no le tengo respuesta. Yo sé que cuando yo deposito, estoy recibiendo una tasa, por ejemplo, del 2,38% anual, ¿verdad? No sé si al momento de hacer un préstamo, eh, esto deja de existir o si esto seguirá, pues posiblemente, vamos, dentro de mi pensamiento normal, pensaría que este va a dejar de recibir o que solamente recibiré del porcentaje que no esté como en préstamo, digamos, si tengo 5,000 y saqué un préstamo de 3,000 que se genere sobre 2,000, pero no podría asegurártelo.
Hasta que no saque, hasta que no deposite yo y saque un préstamo, no podría asegurarte. Brian, Ok, es ok. muy probable que no se genere rendimiento sobre la garantía. No tendría como sentido. Es muy probable que sí, que no haya rendimientos. Entonces, Ram, por ejemplo, si yo digo, ok, tengo cierta cantidad ahí para invertir, no necesariamente pedir un préstamo, yo podría depositarlos acá y eso me va a generar una ganancia, un rendimiento. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también va a depender de qué rendimiento quiera tener yo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos, si yo tengo, yo lo veo más, en un caso como ese, lo veo más como cuando yo tengo monedas para hacer holding, que yo digo, yo tengo un Bitcoin, no quiero venderlo porque yo creo que a futuro el Bitcoin va a valer $200,000, entonces yo estoy seguro que eso no lo voy a invertir, lo voy a tener siempre en una wallet. En ese caso vale la pena depositarlo acá porque siempre lo voy a mantener y me va a dar un rendimiento de, vamos a ver, Rocket Bitcoin de un 0.06 anual, ¿verdad? Entonces, digamos que sería el único caso donde yo lo veo porque estos rendimientos son muy bajos, a no ser que yo tenga una cantidad muy alta para invertir y que yo la quiera hacer, ¿verdad? Y también es importante considerar el impermanent loss de las diferentes monedas, ¿verdad? Y, por ejemplo, si yo voy a meter Ethereum o voy a meter Bitcoin o la moneda de Binance, pues puede hacer que hoy esa moneda tenga un precio y mañana el precio sea mucho menor, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. En el factor de salud interviene muchísimo, ¿verdad? También. Y recordemos que el factor de salud nos dice que si es menor a 1 nos van a liquidar el préstamo. Entonces, ¿qué pasa si yo meto un Bitcoin que hoy vale $29,000 como garantía? Saqué, por ejemplo, no sé, $25,000. Y esto haga que el factor de salud, ahorita no sé cuánto es, no sé cómo se mide el factor de salud, pensé que lo había apuntado y no lo anoté. Pero digamos que esto hace que el factor de salud al momento de pedir el préstamo sea mayor a 1. Sí, pero resulta que el Bitcoin pasa de 29,000 a 26,000. Posiblemente esto va a hacer que el factor de salud sea menor a 1. Entonces, ¿qué sucede en un caso como este? Yo tengo que correr a depositar más garantía, ¿verdad? Porque mi préstamo está en un colateral de Bitcoin que ya no vale lo mismo que cuando yo entré. Pero lo que yo saqué, digamos que fueron DAIs, es de vale 25. Entonces, eso es importante también tenerlo claro, que es algún cuidado que sí tengo que tener si no quiero correr el riesgo de que me liquiden el préstamo. Y otra cosa interesante que no les mencioné es que yo puedo comprar la liquidación de un préstamo. Entonces, podría suceder, por ejemplo, que yo tengo un préstamo, ya el factor de riesgo es menor, y que venga, qué sé yo, Will, y compre el préstamo mío. Entonces, Will, obviamente yo perdí el colateral, Will gana la mitad del colateral más un porcentaje, que es porque él pagó la mitad del colateral y se ganó la otra mitad, y se ganó un porcentaje. Entonces, es algo que permite hacer también la plataforma. Sí, es un manejo muy particular porque uno entendería que un préstamo no debería tener relación sobre el depósito que estoy realizando, pero sí hay una relación ahí, porque, digamos, de nuevo, yéndonos al sistema bancario, no le interesa al banco si yo tengo o no ahorros con ellos y qué tanto maneje esa cuenta de ahorros. Si tengo una operación de préstamos, una operación totalmente distinta. Uh-huh. Pero aquí sí hay una relación que si uno no se pellizca, de hecho puede salir por dentro. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, eso sí es muy importante al momento de decidir qué moneda estoy metiendo como colateral y qué moneda estoy sacando, ¿verdad? Como préstamo también. Y no sé si les queda alguna duda, comentario.
les parece No, Randall, la interesante. verdad. No, Randall, la verdad estuvo muy buena la clase, la verdad que estuvo espectacular. Buena la manera de ver esa nueva forma de financiamiento. Estuvo buena. Avísame, por favor, la próxima clase entre semana de copy trading que me interesa. Claro que sí, claro que sí. Ahí en el grupo Por les favor. les voy a poner para ponernos de acuerdo en un día y poder explicarles sobre el copy trading, que también está muy, muy interesante esa inversión. Sobre todo porque nuevamente son inversiones donde el capital no se lo estamos dando en tercero. Bueno, sí se lo damos, pero es un broker, ¿verdad? Y los brokers ya son entidades reguladas. Entonces ya eso ya lo convierte en más interesante. No quite que haya riesgos, igual hay riesgos, pero digamos que vamos dentro de la cartera de diversificación y la idea de diversificar, pues eso le suma. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy buenas noches. Chao, Buenas chao. noches Un abrazo. Chao, chao. a todos. Muchas gracias por estar por acá. Buenas Eso es noches. lo que les Muchas tenía gracias. para hoy. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, Hasta Randall. luego. Con gusto.